podría situarme a favor o en contra de Fidel Castro, ¿no? No a favor o en contra del comunismo cubano. Creo que es algo que hay que hablar, que es algo que requiere muchas charlas, ¿no? Porque tiene demasiadas luces y demasiadas sombras. Ok, Juan Carlos, tu opinión. Yo no sé si tú, Juan Carlos, has estado alguna vez en Cuba y has podido apreciar aquello. Bueno, será por referencia, me imagino, lo que te hayan contado, ¿no? De Cuba. Juan Carlos, ¿estás? Juan Carlos. A ver, ahora. Estamos hoy todos con los micrófonos cerrados. Sí. No, que sí, te comentaba que yo no he estado en Cuba, pero mi esposa sí que ha estado 2 veces y dice que hay muchísima miseria ante el ciudadano de a pie. Tengo un amigo cubano que vive en Habana y estuvo un tiempo sin poder conectar con nosotros porque nos dijo así subliminalmente como que el régimen le estaba vigilando los correos electrónicos y las llamadas. Uh-huh. Ok, bueno, vamos a continuar con Alberto, que está en Guadalajara. Dinos tu opinión de lo que... Bueno, no sé si has estado en Cuba, creo que no, me dijiste la otra vez, ¿no, Alberto? No he estado. Y lo de Cuba es que viene de lejos, es decir, antes que la dictadura de Fidel, pues estuvo la dictadura de Batista. Es decir, hay que entender la actitud de la revolución cubana, hay que entenderla desde el punto de vista de donde parten. Es decir, parten de una dictadura completamente dependiente y apoyada por Estados Unidos, y surge un nacionalismo cubano que en principio para mí es lo que fue Fidel, fue un nacionalista cubano, y que luego por las presiones de Estados Unidos y tal, pues se echó en brazos de la Unión Soviética, pero que tuvo otras opciones de la forma de gobernar, pues sí, tuvo otras opciones, pero ahí se quedó. Ok, y Santi, nuestro amigo Santi, que anda por Monterrey, ¿qué opinión tienes de lo que...? Pues yo no puedo opinar mucho porque tampoco no conozco Cuba, no he estado en Cuba y es hablar un poco por lo que dicen los medios. Y yo siento que hay algo también muy importante que comentaba Carly al principio, que mucha gente habla por lo que dice la prensa. Entonces tú lees el periódico de un lado, hay unos que te dicen cosas a favor, lees el periódico de otro lado, te dicen cosas en contra, pero no puedes hacerte, o sea, hay gente que a lo mejor dices, pues es que yo creo esto, sí, pero tienes que ser algo que lo hayas vivido, ¿no? Es un poquito como la historia que hemos vivido aquí en México con el narcotráfico que decíamos, ¿no? De que sí estaba complicada la cosa, pero la gente hacíamos vida normal. Entonces yo creo que con lo de Cuba pasa algo similar, que desde fuera hablamos por lo que leemos en los periódicos, pero hay que vivir ahí para poder saber la realidad de lo que está sucediendo. Yo, la pregunta que os haría a todos, yo creo que estamos un poco de acuerdo. Yo intento no dar mucho mi opinión, aunque yo que he estado en Cuba, no tanto como Carrie, yo he estado un par de veces y bueno, pues 2 o 3 veces he estado pues viendo allí cosas y demás. Tengo también mi opinión. Efectivamente, yo creo que Cuba es un país maravilloso, su gente es encantadora, es un país maravilloso, que además siempre con España ha sido uno de los países, junto con México y quizás con Argentina y Venezuela, más relación han tenido de intercambio de todo, ¿no? De cultura, de familiares, de todo, ¿no? Yo creo que Cuba, por lo menos lo que yo vi, es que la gente pues es una gente optimista, una gente que lucha por vivir cada día, por resolver cada día, y que durante todo este periodo de tiempo, pues estos, efectivamente, como dice Alberto, antes venían de una dictadura de Batista. Fidel hace esa revolución para quitar esa dictadura y automáticamente pues entra y propone o promete hacer unas elecciones democráticas, cosa que finalmente no hacen. Y yo lo que sí he visto en Cuba es mucha necesidad, eso es la realidad.
quiero hacer un comentario que ha salido hoy en la prensa, que además es conocido nuestro, Laura no está, pero es muy amigo de Laura y bueno, yo también le conozco, que es no sé si conocéis al corresponsal de Televisión Española ¿cómo se llama? Aquí en México, que también lleva el Caribe, el actual corresponsal, que se llama Vicente San Clement. Bueno, pues por una entrevista que ha hecho, creo que fue ayer o antes de ayer, a Reinaldo Escobar, fueron retenidos y detenidos durante 3 horas. Tuvo que intervenir el gobierno de España, la embajada y demás. Eso es lo que está pasando hoy en Cuba. ¿Vosotros pensáis que Fidel ha estado más tiempo, digo, en el poder, no ahora porque ha fallecido, sino no hubiera sido bueno para Cuba que hubiera, una vez hecho la revolución, quitar a la persona que estaba en ese momento en el poder de una forma, bueno, no tan lícita, aunque la última de Batista fue elecciones, ¿no? Fueron elecciones. Sí, no fueron elecciones. La primera no, fue golpe de Estado, pero la segunda fueron elecciones, yo creo. No, la primera fueron elecciones y la segunda fue golpe de Estado. Pues al revés, perdón, entonces estaba yo. Bueno, y de hecho cuando Fidel triunfa con la revolución, no es inmediatamente el presidente de Cuba. Renuncia Batista y se pone un presidente interino durante un tiempo, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, sí es cierto que se iban a hacer unas elecciones democráticas y también es cierto que no iba a ser comunista, y también es cierto que Fidel entonces no tenía la idea de abrazar el comunismo, pero es que la coyuntura en ese momento, lo que era el marco internacional, era muy complicado, y realmente si uno conoce lo que pasó y le cuentan los detalles y ve cómo se fueron sucediendo los hechos, pues bueno, fue una decisión que tomó. Yo no estoy de acuerdo, y muchos disidentes cubanos tampoco, en que se abrazara el comunismo y que no se hicieran elecciones democráticas. Pero bueno, es lo que hay, es la historia, no lo podemos cambiar, ¿verdad? No, está claro que nosotros no podemos cambiar nada, estamos comentándola, ¿no? Lo que sí, efectivamente también, cuando, como bien dices tú, Carrie, se abraza al comunismo, pues a través de Estados Unidos y a través de otros países le cierran pues prácticamente todas las fronteras, y también es cierto que manejar un país pues sin tener todo embargado, o que no te entre nada, pues también claro, es difícil, ¿no? Es difícil mantener todo eso, ¿no? Lo que pasa, José María, que es que el orden fue al revés. Todo el mundo pensamos, ¿no? Es que Estados Unidos embarga a Cuba y mantiene el embargo por la dictadura, el comunismo, y no. Resulta que Eisenhower fue quien levantó el embargo contra la isla antes de que Fidel tuviera ningún tipo de negociación con el comunismo. Sino la negociación con el comunismo es porque ya no puede exportar ningún tipo de producto a los Estados Unidos. O sea, es inverso, es al revés. Uh-huh. Y Eisenhower levanta este embargo, que es bueno saber por qué. Porque cuando Cuba le pide que le abra una línea de crédito, porque no tenían dinero, Estados Unidos se lo niega. Entonces Cuba dice, bueno, pues me lo niegas, está bien, aquí hay 32 ingenios de azúcar que son propiedad norteamericana, lo que hago es expropiarlos. No es el primer país que va a expropiar un bien a los Estados Unidos, ¿no? Los expropia, y la consecuencia de ello es que Eisenhower levante el embargo. Y a partir de ahí, pues ya se busca un nuevo cliente. ¿Y quién le garantiza comprarle toda la producción? Los países comunistas, ¿no? No, está claro que hubo distintas sucesiones de causas que llevan a esto. Pero yo no sé, Alberto, tu opinión, ¿cuál es? Si Fidel lo que hizo mal fue no convocar unas elecciones libres y haberse presentado él, ¿no? Pues como presidente, y haber abierto esto y haber cerrado tantísimo el país, o es bueno eso que hizo, o era mejor las elecciones. Pues hombre, yo según mi forma de pensar, mejor hubieran sido unas elecciones, pero unas elecciones se tienen que realizar en
en una situación de libertad económica y de libertad, es decir, en general, ¿no? Y las condiciones que tenía Cuba no eran las idóneas ni las más adecuadas para poder hacer unas elecciones, que al cabo de los años, 5, 10, 15 años, se podían haber hecho, pues a lo mejor, pero Fidel ya estaba metido en una dinámica con la Unión Soviética y cada vez era más difícil hacer unas elecciones democráticas. No, está claro. No sé si tú, bueno, de todos los que estamos aquí, creo que lo que hemos estado en Cuba ha sido Carrie y yo, creo, nada más, ¿no? Por lo menos por lo que sabemos. Yo sí, la verdad que noté, en las veces que he estado, he notado que la gente cambia mucho de estar en público, los ciudadanos, sobre todo los taxistas, la gente que trabaja con el turista, a cuando se meten en el taxi contigo ya empiezan a hablarte de otra cosa y no hablan también del régimen, ¿no? Porque también es cierto que la primera vez que estuve ya pues podían tener información sobre el exterior, ¿no? Realmente hay muchos cubanos que agradecen a su comandante pues todo lo que ha hecho por ellos. Efectivamente, Cuba tiene un sistema educativo, un sistema sanitario muy importante y de ejemplo en todo el mundo, ¿no? Pero sí es cierto que se ha privado de la libertad, ¿no? Y el ejemplo lo estaba diciendo ahora con este corresponsal o con tantos y tantos detenidos que ha habido, ¿no? Y es lo que tú dices, Alberto, al no haber ahí pues libertad de todo, yo creo que ha sido un poco pues una sucesión de casos y de historias que bueno, que finalmente yo, bajo mi punto de vista, que estaba allí, yo creo que Fidel Castro agarró el poder. Es una de las personas, o ha sido una de las personas que ha tenido muchísimo dinero y tiene muchísimo dinero. Sería cuestiones de hablar en otro día de dónde viene ese dinero, donde ha tenido a un pueblo bastante oprimido y la verdad que no le ha dado la libertad. Yo creo que lo principal es la libertad de los ciudadanos. Si no tienen libertad, yo he tenido trabajando conmigo cubanos en España que hablaban maravillas de Fidel, o sea, al contrario, es decir, no hablaban muy mal, ¿no? Por eso. Entonces, ¿dónde es donde va ahora Cuba con la muerte de Fidel? Porque obviamente ahora se ha quedado Raúl Castro. Él prometió o dijo en unos últimos comparecencias que en el 2017 creo que era que ya dejaba el gobierno. Entonces, ¿quién puede ser el sucesor y de qué forma? Bueno, no sé quién vaya a ser el sucesor de Raúl, ¿no? Lo que sí sé, esto lo sé porque estoy en contacto con personas en Cuba, en que en Cuba hay una disidencia, que ha habido siempre, y aunque haya gente que la niegue, ¿no? Que en Cuba no se puede hablar, ¿no? En Cuba hay disidencia organizada, conocida y reconocida, como puede ser Guillermo Fariñas, a quien conocí en el año 94, que fue uno de los primeros disidentes y que había formado parte del partido y que en un momento dado se salió, ¿no? Uh-huh. Y está también un PACU, que actualmente es, bueno, la Unidad Patriótica de Cuba, que es digamos que es una organización que ha acogido a toda la disidencia interna dentro de Cuba. Y ellos están proponiendo muchos cambios. De hecho, han tenido muchos logros del 94 para acá. Por ejemplo, en Cuba a lo mejor no se ha abolido la pena de muerte en el Código Penal, pero sí han conseguido que no se aplique desde el 2003. Una cosa que creo que es un logro. Y como esa han tenido muchos. Y bueno, sé que el 80% de los jóvenes, de las personas que hoy forman la parte del comité del partido, son personas menores de 40 años. Entonces yo creo que se vienen muchos cambios en Cuba, pero algo que estoy completamente de acuerdo con los disidentes es los cambios han de ser en su tiempo, han de ser a nuestra velocidad, pero lo más importante, porque el pueblo cubano no está dispuesto a perder su soberanía, es que cualquier cambio en Cuba ha de venir de Cuba y de los cubanos. No puede venir impuesto desde fuera, y me van a disculpar, mucho menos de la disidencia en Miami.
esa sí no la quieren ver ni en pintura, ¿no? Por muchos motivos, son motivos históricos y cosas que han sucedido durante todos estos años. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Creo que el pueblo cubano merece el que tenerlo